donde voy pasando el cursor, ¿sí? Representa un cuerpo de esa forma, ¿sí? ¿Qué tomamos acá? Tomamos tres ejes de referencia: el eje X, que es un eje horizontal, un eje Y, también horizontal, y un eje Z, que acá se ve muy poquito, pero hay que hacerse la idea que esto continúa. En el gráfico salió cortadito. Y en este plano horizontal, en línea de puntos, marcamos la superficie o el nivel de líquido dentro del cual está metido, hablando mal y pronto, este cuerpo sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que las componentes horizontales del empuje se anulan entre sí. ¿Dónde se ve esto? Si nosotros tomamos por acá una superficie de este cuerpo y proyectando para el otro lado, ¿sí? Para el lado derecho, así mirándolo de frente a la figura, el empuje horizontal sobre la sección omega 1 se equilibra con el empuje horizontal, la componente horizontal, empuje horizontal sobre la sección diferencial de sección omega 1 es exactamente igual a la componente horizontal que se da sobre diferencial de sección omega 2. O sea, son dos fuerzas iguales y opuestas. Entonces se anulan. Si yo tomo cualquier otra sección, que acá no figura en el croquis, pero pueden hacerse la idea, si por acá yo tomo una sección determinada, mirando de frente la pantalla y mirando para allá, y tomando la misma sección, la proyección de la misma sección del otro lado de la pantalla, mirando hacia acá, ¿sí? Mirando hacia nosotros, las secciones, por ser una proyección de la otra, son iguales y por lo tanto los empujes horizontales de uno y otro sentido también son iguales. Y eso es válido para todo el cuerpo sólido sumergido. Por lo tanto, las componentes horizontales del empuje se anulan entre sí. Hay una otra situación. Hay una resultante vertical aplicada en el centro de gravedad. Ustedes saben que el peso de un cuerpo sólido, nosotros decimos que está concentrado en el centro de gravedad de ese cuerpo sólido. Y esa resultante termina apuntando para abajo, hablando mal y pronto. Es decir, el peso del elemento sólido sumergido o no sumergido, puede estar en el aire, puede estar en el agua y puede estar sumergido en el agua, su peso, que es una resultante vertical, va a estar aplicada en el centro de gravedad y apuntando para abajo. O sea, busca el centro de la Tierra. Y otro empuje, que es el elemento C, resultante, que es igual al peso del volumen del líquido que desaloja. Es decir, ¿qué pasa con las componentes horizontales acá en este cuerpo sólido? Diagramamos de esta manera y no pasa nada, se anulan entre sí, cualquiera sea el lugar, el cuerpo sólido, donde uno toma esa superficie, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la componente vertical? Y en ese sentido, vamos a suponer tomar una superficie por acá, donde estoy moviendo el cursor, ¿sí? Ahí. Y tomamos la proyección de esa superficie por acá. O sea, las superficies van a ser iguales entre sí, pero la profundidad desde el nivel del líquido, digamos que sea por acá, ¿sí? Que está situado en este plano. Desde acá hasta acá es una altura H1, ¿sí? Y para otra sección que es la misma, puesto que es la proyección de la sección de arriba,
tiene una profundidad o una altura desde acá hasta acá. Es decir, hay diferencia de altura, hay diferencia de profundidad. Entonces, el principio de Arquímedes establece, y eso lo sabemos, que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical, con sentido de abajo para arriba. Y ese empuje, el valor de ese empuje que recibe, es igual al peso del volumen del fluido que se desaloja. Dicho en otras palabras, vos querés saber cuánto es el valor en kilogramos fuerza que el líquido ejerce sobre un volumen sumergido, y tenés que medir el fluido que se desaloja, en volumen, por supuesto, y multiplicar por su peso específico, y vas a tener kilogramos fuerza, que es el empuje de abajo para arriba del líquido sobre el sólido. Y eso ya lo demostró Arquímedes. Entonces, este principio es el que se puede demostrar en un cuerpo de forma cualquiera, y si consideramos un elemento diferencial de sección también cualquiera, se encuentra a una distancia h1, y en la superficie libre entonces el empuje que actúa sobre dicha sección tendrá las componentes siguientes: en el sentido del eje X, en el sentido del eje Y, que son ejes ortogonales tomado como eje de referencia, horizontales, y el último eje, el tercero, en el sentido del eje Z, ¿sí? O sea, en el sentido de la altura vertical. Entonces tenemos en X, para eje X vamos a tener peso específico por H1, o sea, peso específico por altura, por diferencial de sección. La misma fórmula se repite para las tres componentes, ¿sí? Entonces, si la diferencial de X, de 1X, o sea, en el sentido del eje X, es la proyección en 1, que es lo que acabamos de hablar todo en relación al gráfico, cuando teníamos a la vista. No va a pasar absolutamente nada porque se anulan entre sí. Pero si definimos un prisma de generatrices horizontales paralela al eje y cuya directriz es el perímetro del área, quedará determinada una nueva área sobre la superficie del cuerpo. También, acá me dice que se nos está acabando el tiempo. Por ahí me comentaron que Zoom te facilita 40 minutos de tiempo. Entonces, si esto se corta, comenzamos de vuelta y le paso la coordenada a Enzo para distribuirles a ustedes, ¿sí? Mientras seguimos. Entonces, en esta frase está diciendo lo mismo que acabo de decirles. Si tomamos una segunda sección, van a ser tan idénticas las componentes, ¿sí? Con el subíndice 2 que indica las respectivas alturas, las respectivas secciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa si finalmente determinamos un prisma, pero en altura? Es decir, siguiendo el eje Z. Ya no en el sentido del eje X ni Y, sino en el sentido del eje Z. También las componentes van a ser las mismas, ¿sí? Diferencial de presión, diferencial porque trabajamos con una sección diferencial, diferencial del empuje en el sentido del eje Y, etcétera, etcétera, etcétera. Las componentes horizontales siguen tan campantemente iguales, pero en vertical ya hay una pequeña, gran diferencia. La diferencial del empuje en relación al eje Z va a ser igual a la diferencia que hay entre la fuerza que se genera en la parte más profunda, o sea, H3 mayor que H1. Entonces, acá hay un valor de empuje, ¿sí? En función a esta altura, menos este valor de empuje o componente vertical que es de valor menor. Entonces, esta expresión
se reduce a peso específico por la diferencia de altura entre H3 menos H1 por diferencial de sección. Y voy a ir otra vez al gráfico. En el gráfico se nota claramente que de este plano, ¿sí?, que está en línea de puntos, ¿sí?, es la superficie del líquido. De acá para arriba no hay nada, hay aire, y de ahí para abajo hay agua, por ejemplo. Entonces, si tomamos en el sentido vertical, H3, esta profundidad, es mayor que H1. Las secciones que estamos analizando estarían acá y acá respectivamente, ¿sí? Pero en función a estas alturas, H1 y H3, ¿sí? O sea que sigue siendo, por supuesto, tan válida nuestra fórmula de peso específico por altura. Entonces, pero H3 expresada en metros para nosotros y H1 expresada en metros, H3 menos H1 es un H cualquiera. Y H cualquiera multiplicada por la sección, ¿qué nos da? Nos da volumen. O sea, la superficie de un prisma, por ejemplo, de base cuadrangular, nos da diferencial de sección, y multiplicado ese valor de la superficie por la altura, por H3 menos H1, nos va a dar volumen. Entonces tenemos la fórmula finalmente en términos de componente vertical va a ser igual a peso específico por volumen. Más fácil imposible. Entonces, si integramos este valor que hicimos pequeñito, infinitesimal, diferencial, para la totalidad del cuerpo va a ser entonces componente vertical en el sentido del eje Z va a ser igual a peso específico por volumen, que no es otra cosa sino lo que demostró Arquímedes en su momento, y es el famoso y conocidísimo principio de Arquímedes. Acá vos tenés el líquido desalojado y multiplicás en volumen y multiplicás por el peso específico y tenés el valor del empuje. Si yo hago el intento de ejemplificar esto, les diría lo siguiente. Y la mayoría de ustedes, si no todos, se habrán metido alguna vez en una pileta, en una piscina. Y cualquier objeto sólido que está en la pileta, y si ustedes intentan levantar con una sola mano, tienen la impresión de que ese cuerpo es súper liviano. ¿Sí? Y eso es porque el líquido está ejerciendo un empuje vertical sobre el sólido y le sumas un poquito más de tu fuerza y podés levantar ese cuerpo sólido que está levantado y te quedas con la impresión de que era un cuerpo liviano. En el aire, en la atmósfera, ya no es así, adquiere su peso real. En el líquido se te hace como que es liviano simplemente porque hay una fuerza que te está ayudando de abajo para arriba, o sea, empuja para arriba al cuerpo sólido. Por esa razón, parece ser que, o sea, uno queda con esa impresión de que es más liviano cualquier cuerpo sólido en el agua. Entonces, esto no es otra cosa sino la demostración clara y muy sencilla, por cierto, del principio de Arquímedes. Bien, seguimos. ¿Quedó claro esto? ¿No hay consulta, comentario, preguntas? Seguimos. Si el cuerpo sumergido es homogéneo, o sea, es un cuerpo sólido de una forma determinada, homogénea, simétrica, la recta de acción del empuje vertical, le llamamos así ahora, porque de las otras dos componentes horizontales en el sentido del eje X y en el sentido del eje Y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando el cuerpo sumergido es homogéneo, la recta de acción del empuje vertical debe pasar por el centro de gravedad del cuerpo sumergido. En tales condiciones puede definirse lo que se llama peso aparente o peso sumergido del cuerpo.
es lo que acabo de tratar de ejemplificar con el caso de la piscina. Entonces, el verdadero peso G menos el empuje vertical es el peso aparente. Le denominamos nosotros en este material de clase G'. Por lo tanto, si peso G es peso específico del sólido por el volumen y el empuje es peso específico por volumen, G' entonces va a ser igual a la diferencia de los pesos específicos del sólido menos el líquido por el volumen. ¿Sí? Entonces, se obtiene así el valor del peso aparente. Yo quiero que se concentren brevemente en esta parte. Dice, peso es igual a peso específico del sólido, una S, por volumen. Y el empuje vertical también tiene la misma cosa, peso específico por volumen. Las fórmulas son igualitas, iguales. ¿Dónde está la diferencia? Que el peso viene dado por el volumen por el peso específico del sólido. Vamos a suponer una piedra. Peso específico de la piedra por el volumen de la piedra. Pero el empuje es el peso específico del líquido que ejerce el empuje por el volumen. ¿Sí? Entonces, mucha atención con esto porque las fórmulas son iguales, pero los pesos específicos son los que corresponden. Este al sólido y este al líquido. ¿Cuál es el elemento que produce el empuje? Es el líquido, así sea agua o lo que fuere, o aire, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa diferencia y tenemos el peso aparente. Y si el cuerpo sumergido no es homogéneo, vale decir, es heterogéneo, es de una forma irregular, no es nada simétrico, nada, entonces igualmente va a responder obviamente a la misma fórmula. El peso aparente va a ser igual al peso medio del sólido menos peso específico del líquido multiplicado por el volumen. Y estas consideraciones, las que acabamos de hablar, nos lleva a lo que en hidráulica más nos interesa a nosotros.